Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 26 de febrero de 2024, dirigida a mis alumnos de la sección S de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Clases estas que imparto y que se encuentran todas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo, darle like, tocar la campana, en fin, y estar pendiente de nuestras iniciativas abordarse en este canal. Bueno, esta es la segunda parte de la sesión de hoy destinada al abordaje de los actos conclusivos de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Por favor, los invito a que acuden a la primera parte de la sesión de hoy que se encuentran en mi canal. Ya habíamos abordado de cómo se realizó la audiencia de imputación con sus diferentes finalidades. Habíamos abordado lo atinente a la realización de dicha audiencia con su finalidad cautelar, su finalidad procedimental, su finalidad de carácter imputatoria. Habíamos referido lo que se denomina la duración de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano, la circunstancia de que si lo que se califica es el procedimiento por flagrancia, se remiten las actuaciones directamente ante el tribunal de juicio a los efectos de que se presente el acto conclusivo allí. Y habíamos también disertado sobre el primero de esos actos conclusivos de la fase preparatoria, que es el decreto de archivo fiscal. Ese decreto de archivo fiscal que hace cesar la imputación y hace cesar la coerción por un problema de inexistencia coyuntural de la prueba en este momento, y que por lo tanto, ya lo suficientemente explicado, ello conduce a que se decrete el archivo y que cese la imputación y cese la coerción. Ahora bien, también tendría yo que informarles lo siguiente. Además de que el hecho por el cual se decretó el archivo pudo haber sido un hecho que afecte intereses difusos o colectivos o por un delito contra la cosa pública, razón por la cual el fiscal subalterno tendría que remitirle las actuaciones al fiscal superior del circuito para que ese fiscal superior del circuito rectifique o ratifique el decreto de archivo fiscal. También pudiera ocurrir que alguien que se había perjudicado por el decreto de archivo, yo casi que preguntaría a ustedes, ¿quién se puede ver perjudicado por un decreto de archivo fiscal? Y yo creo que la respuesta salta al rompe, la víctima, pues. La víctima, y sobre todo si esa víctima fue la que hizo iniciar este proceso, porque fue la que, por ejemplo, interpuso la querella o interpuso la denuncia, aun cuando con la interposición de la denuncia no se ostenta la condición de parte, pero la admisión de la querella sí le hacen hacer la condición de parte a la víctima. Entonces, si esa víctima presentó querella y se le admitió, o presentó denuncia y se le admitió también la denuncia, no podría ver con buenos ojos que el fiscal del Ministerio Público esté decretando el archivo fiscal. Ante esta circunstancia, el propio código establece la posibilidad de que la víctima puede solicitarle al Tribunal de Control un examen de la medida, es decir, un examen del decreto de archivo fiscal. Ese juez de control tendría dos opciones. Uno, declarar sin lugar ese examen del decreto de archivo, o dos, declarar con lugar. Si declara con lugar el examen del decreto de archivo fiscal, remitirá las actuaciones ante el fiscal superior. Por cierto, que muchos de ustedes podrían preguntarme, esa remitidera de actuaciones al fiscal superior en el caso
de los delitos contra intereses difusos o contra el patrimonio público, o ahora en el caso de cualquier tipo de delito de acción pública en el que la víctima solicite el examen, va a impedir el cese de la imputación o el cese de la coerción, pero para nada. Con el decreto de archivo fiscal cesa la imputación y cesa la coerción. Pero volvamos entonces al ejemplo en el cual la víctima no se encuentra a gusto con ese decreto de archivo fiscal y le solicita al juez de control un examen, y el juez de control lo declara con lugar. Si lo declara con lugar, entonces se remite al fiscal superior, como ya lo he dicho, y ese fiscal superior, un viejo conocido ya nuestro, el fiscal superior del Ministerio Público, puede realizar los mismos actos que había yo manifestado con anterioridad. Podría ratificar el decreto de archivo fiscal dictado por el fiscal subalterno, o podría rectificar. Si lo rectifica, le remite las actuaciones a otro fiscal subalterno, para que ese otro fiscal subalterno presente un acto conclusivo de la fase preparatoria. Evidentemente que el nuevo fiscal subalterno no podrá presentar el mismo decreto de archivo fiscal si se lo está rectificando el fiscal superior, a menos que ese nuevo fiscal subalterno no sea por la prueba A, sino por la prueba B, que sí decrete el archivo fiscal, porque él considera que la prueba A sí existe y sin embargo él todavía ostenta la ausencia de convencimiento, y por lo tanto le correspondería por fin hallar la prueba B a los efectos del poder tener un convencimiento. Pero salvo esta circunstancia, ese nuevo fiscal subalterno o presenta la acusación, pero para esos fines tendría que reimputar, y esa reimputación tendría que ser en sede fiscal, o solicitar un sobreseimiento. Por cierto, vamos a darle cabida entonces a ese otro acto conclusivo de la fase preparatoria, que es la solicitud fiscal de sobreseimiento. El sobreseimiento. Mis estimados, cuando a ti te hablen en el proceso penal del sobreseimiento, tú te detienes un tanto y te preguntarás, ¿a qué se refiere? ¿Al sobreseimiento decisión o al sobreseimiento pretensión? Son dos cosas distintas, ¿ok? Fíjense, al sobreseimiento decisión, una decisión de sobreseimiento que dicte un tribunal de control, lo cual es posible conforme lo establece el artículo 303 del Código Orgánico, o lo puede dictar también un tribunal de juicio, lo cual es posible, tal como lo establece el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. A ese sobreseimiento decisión se puede llegar de muchas formas. Uno, la defensa opone una excepción. ¿Cuál excepción? La de acción promovida ilegalmente, la que está descrita en el artículo 28, numeral 4, 5 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué es eso de las excepciones, profesor? Es un mecanismo para atacar la acción. Es un mecanismo de defensa. Y si se opone esa excepción y el tribunal de control encuentra, o inclusive el propio tribunal de juicio, encuentra con lugar esa excepción, y la excepción es, repito, la de acción promovida ilegalmente, o la de la extinción de la acción penal, o el de la amnistía, o el indulto, entonces el fiscal dictará una decisión de sobreseimiento. Hoy ya estamos llegando a esa decisión de sobreseimiento por la oposición de las excepciones por parte de la defensa. ¿De qué otra forma podemos llegar a ese sobreseimiento? A través de un acto de lo que se denomina una alternativa a la prosecución del proceso. Es decir, el fiscal del Ministerio Público solicitó un principio de oportunidad y el juez lo acepta, y ya verán conmigo ese principio de oportunidad, y en la cual
en definitiva, se dictará un sobreseimiento. La otra alternativa a la prosecución del proceso es el acuerdo reparatorio. Víctima y victimario deciden en los delitos en los cuales sea posible, conforme lo indica el artículo 41 del COP, en los delitos en donde sea posible, extinguir la acción penal con el pago de una obligación. Entonces ya tendríamos dos alternativas. La tercera alternativa sería la llamada suspensión condicional del proceso, artículo 43 del COP. Entonces allí el imputado decide acogerse a un régimen de prueba, a cumplir con una serie de condiciones, y si se verifica y si se tratara de un delito menos grave, entonces se dicta el sobreseimiento. Entonces, ojo, ya aquí estaríamos hablando de una segunda forma de llegar a una decisión de sobreseimiento. Te la repito, cuando la defensa opone la excepción de acción promovida ilegalmente o de extinción de la acción penal o indulto o amnistía, tal cual se regula en el artículo 28 del COP, y se decide con lugar. Y esta segunda forma sería a través del cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso. Una tercera forma sería que el propio juez de control considere que aquí se dan los extremos del sobreseimiento, que ya lo explicaré, los extremos del sobreseimiento. Lo considera oficiosamente, sin que nadie se lo haya pedido. Oficiosamente, ese juez de control o ese juez de juicio pudiera dictar el sobreseimiento de una forma oficiosa, sin que nadie se lo haya pedido, si se dan de nuevo, repito, los extremos descritos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ahora sí vamos a la cuarta forma, que es la que importaría en este momento, porque es una de las formas uno de los actos conclusivos de la fase preparatoria. Esta cuarta forma es cuando el propio fiscal del Ministerio Público solicita el sobreseimiento. Lo describe el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. El propio fiscal del Ministerio Público ostenta un convencimiento negativo, y más bien ese fiscal del Ministerio Público es quien solicita el sobreseimiento. Pudiera ser por muchas de las causales descritas en el 300 del COP. Pudiera ser porque el hecho no ocurrió. El hecho como tal, el hecho objeto del proceso, el hecho imputado, no ocurrió. Que definitivamente nos encontramos con que no hubo un hurto, lo que hubo fue una donación, no hubo una violación, aquí realmente fue una relación francamente consentida, no hubo un homicidio, aquí lo que ocurrió fue un suicidio o una muerte natural, y entonces el hecho como tal no ocurrió. O sea, bajo esas circunstancias, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento. Es decir, el elemento fáctico, la cuestión facti, no está presente. Puede ser que el hecho ocurrió, pero en ese hecho no participó quien ostenta la condición de imputado. El hecho disculpen, decía yo que la segunda circunstancia era que quien ostentaba la condición de imputado, pues no participó en el hecho. El hecho a lo mejor sí ocurrió. Efectivamente, la cuestión facti ocurrió, pero no participó quien hasta ahora
ostentaba la condición de imputado. Recuerden que hasta ahora hay un imputado, porque existió un acto de imputación. Mal se podría hablar de un acto conclusivo de la fase preparatoria si no hay un imputado. Entonces, esa persona, ni el fiscal, habiendo utilizado bien la investigación de la fase preparatoria, ni lo encuentra autor, es decir, ni lo encuentra perpetrador, ni lo encuentra partícipe de alguno de los delitos por los cuales fue imputado. Y por lo tanto, aquí cesa la imputación. Era diferencia de lo que existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que hablábamos del sobreseimiento del hecho. Aquí hablamos del sobreseimiento de una imputación. Ojo, pudo haber sido que el hecho se ocurrió, pero otro fue el que lo realizó. Ese que ostenta la condición de imputado, pues no debe ser acusado, más bien debe serle solicitado el sobreseimiento. Entonces, ojo que pudo haberse ocurrido el hecho, efectivamente, repito, pero quien ostentaba la condición de imputado no lo hizo. ¿Qué más? El hecho sí ocurrió si hubo intervención del que ostentaba la condición de imputado en el hecho, pero el hecho técnicamente no es delito. Es interesante porque tal como lo establece el artículo 300 en el numeral tercero, entiendo, en el segundo, del Código Orgánico Procesal Penal, existe una causa de exclusión de la culpabilidad, o existe una causa de justificación, o existe una excusa absolutoria. Es decir, si asumimos que en una condición clásica alguien es responsable por haber cometido un delito, es porque el hecho tiene una condición típica, culpable, antijurídica y punible. Y cualquiera de esos elementos por la cual alguien se hace responsable penalmente no se encuentra en el caso en concreto. Es decir, nos encontramos con una causa de atipicidad, por ejemplo, la inexistencia de una condición objetiva de punibilidad. Se requería la condición de funcionario público para hacerle endilgado el delito de corrupción y esa persona realmente no administraba, no guardaba, no custodiaba bienes públicos. Se hablaba del delito de seducción con promesa matrimonial, pero la víctima realmente no tenía 21 años, sino que lo que tenía era 22, 23 años y por lo tanto mal se encuadraba en las características del tipo. Entonces, algunas circunstancias que hacen negarle la plena tipicidad, es decir, la plena existencia del supuesto de hecho en su correlación con el hecho por la cual se pretende la imputación de otro. También puede ser que a lo mejor el hecho sí es típico, pero el hecho no es culpable. Existe, por ejemplo, la inimputabilidad. Esta persona cometió el hecho teniendo 12 años de edad, teniendo 13 años de edad, y todos sabemos que el sistema penal de responsabilidad de adolescentes solo hace responsable habiendo cometido el delito entre 14 y menos de 18 años de edad, o se encontraba imbuido de una enfermedad mental, coyuntural o estructural, que le releva libertad y conciencia de los actos. Eso pudo haber sido lo que ha ocurrido. O pudo haber ocurrido que nos encontramos con otra circunstancia de inimputabilidad, la condición del dormido, por ejemplo, o nos encontramos con un problema de error de tipo o error de prohibición. Es decir, cualquier circunstancia que le reste condición de culpable la inexistencia de la acción en la realización del hecho. Puede ser que el hecho sea típico culpable, pero no es antijurídico. Lo que asume la escuela, pues todas las dos escuelas, la escuela dual y la escuela tríptica, en todo caso, la antijuricidad siempre se ubica distante o como elemento distinto a la tipicidad, a pesar del origen normativo de la antijuridicidad. Es decir, aquí lo que se imprime es la existencia de una causa de justificación,
Una causa de justificación de las que están presentes en el artículo 65 del Código Penal: cumplimiento del deber, ejercicio de profesión o cargo, legítima defensa, defensa putativa, temor, terror invencible. O nos encontramos con una de las causas de justificación específica para determinado delito, aquella que está descrita en el 422 del Código Penal, aquella legítima defensa de bienes. La existencia de una causa de justificación. Profesor, ¿y no habría que acudir al juicio oral y público para demostrar la existencia de estos elementos? Puede ser que del propio elemento de convicción se evidencie, se prefigure la existencia de uno de estos elementos que le resta la condición delictiva al hecho. Tanto es así que se establece, el legislador decidió establecerlo sin dilación, de una forma expresa, de una forma temprana, se ubicó dentro de la propia causa de justificación, dentro de las propias causas del sobreseimiento, en el artículo 300, en la idea de que no era necesario que se llegara al juicio oral y público, puesto que la propia fase preparatoria podría perfectamente concluir con la existencia ya visualizada, ya presente, de alguna causa en la cual le reste la condición de delito al hecho. ¿Qué más? Puede que exista una excusa absolutoria. Ustedes estudiaron las excusas absolutorias, aquella famosa excusa absolutoria que antes existía, en la cual la que era víctima de un delito contra la libertad sexual terminaba casándose con el victimario, aquella que parece que ha sido dejada de lado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en lo que atañe a los delitos de violencia de género, o aquella otra excusa absolutoria en el caso de la malversación, cuando, por ejemplo, alguien definitivamente sabiendo el destino de las partidas, una finalidad presupuestaria determinada, destina esa partida a otra finalidad, pero ello se ve consentido por el presidente de la República en Consejo de Ministros cuando acepta el destino a una partida distinta de un presupuesto para satisfacer calamidades públicas. Entonces, ello como elemento que todavía le resta la condición de delito al hecho que sí participó quien ostenta la condición de imputado. Pero seguimos hablando de otras causales para solicitar el sobreseimiento. Todas ellas están descritas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. La inexistencia de la acción. Cuando yo hablo aquí de la inexistencia de la acción, estoy hablando de la acción como pretensión procesal. No estoy hablando de la acción de matar o de la acción de hurtar o de la acción de estafar o de la acción como mecanismo de la realización del supuesto de hecho que derivar una causa que conduce a un determinado perjuicio. No, estoy hablando de la condición de pretensión procesal. Y si están leyendo el 300 al lado donde se dice extinción de la acción penal, deberían ver artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. Porque en el artículo 49 se establece de forma expresa cuáles son las causas de extinción de la acción penal. Empezando por la natural, la muerte del procesado. La muerte del procesado hace extinguir la acción penal. Pero también ustedes podrán verificar en ese artículo 49 que se encuentran presentes el cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso. Es decir, el cumplimiento, por ejemplo, del acuerdo reparatorio o el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso, acuerdo reparatorio, artículo 41, 42 del COP, suspensión condicional del proceso, artículos 43 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Y por qué no decirlo, el cumplimiento, ya no es cumplimiento, pero en definitiva el pedimento de principio de oportunidad conforme a los artículos 37 y 38 del Código Orgánico por parte del fiscal ante el juez de control, lo cual en algún momento hablaremos de esas alternativas a la prosecución del proceso en esta clase. Entonces, se da la llamada extinción de la acción penal.
también por el cumplimiento, por el pago de la multa en las faltas, en el procedimiento especial por falta, pero hay una que es muy importante, la que está contenida en el numeral 8 del artículo 49 del Código Orgánico, como extinción de la acción penal, que es la prescripción. La prescripción en este caso, el transcurrir del tiempo, hace cesar el derecho a la acción. Y esta prescripción está descrita, es un instituto que va en doble banda entre la ley adjetiva y la ley sustantiva. Está descrita en el artículo 108 del Código Penal, ¿verdad? Ahí está el momento de la prescripción, está la llamada prescripción ordinaria a partir del momento de la comisión del delito, pero también el artículo 110 establece la llamada prescripción extraordinaria o judicial, que se denota a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria. Dura el tiempo de la prescripción ordinaria más la mitad. Pero recuerden también que existen prescripciones especiales. Por ejemplo, en el artículo 450, en el artículo 450 del Código Orgánico se habla de la prescripción del delito de difamación, el delito de difamación y el delito de injuria. Entonces, allí ciertamente se ve esa prescripción especial. Pero recuerden que también existen delitos que son imprescriptibles, aquellos que están descritos en el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, delitos contra la cosa pública, delitos contra los derechos humanos, delitos de tráfico, aquellos que no prescriben, la llamada imprescriptibilidad de dichos delitos. Bueno, una última causal para el sobreseimiento, en el último numeral del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, es la inexistencia de pruebas. Algunos de ustedes me dirán, pero bueno, profesor, usted no nos dijo que si no había prueba, entonces lo que se dictaba era el decreto de archivo fiscal. Les mencionaba que si no había prueba en este momento, coyunturalmente, pero que a lo mejor esa prueba sí puede existir, sí puede conseguirse, y entonces en ese caso surgirá la posibilidad de una reimputación o de una solicitud de sobreseimiento. Pero aquí, cuando hablamos de la ausencia de prueba, de la ausencia de base material, en el último numeral del artículo 300 del Código Orgánico, estamos hablando de una forma definitiva. Ya de forma definitiva esa prueba no se puede conseguir. De forma total y absoluta existe la inexistencia de esa prueba, que es determinante a los efectos de que ese fiscal pueda pretender acusar a alguien y llevar a alguien a un juicio oral y público. Ahí se entiende un tanto el hecho de parte de buena fe del Ministerio Público. Si el Ministerio Público es una parte de buena fe, no puede pretender a trocha y mocha interponer una acusación cuando no existe una base material. El artículo 13 del Código Orgánico nos habla, perdón, el artículo 10, el artículo 13 del Código Orgánico nos habla de la verdad material. Es decir, se reconstruye en un proceso por la vía jurídica un hecho del cual no ha participado el juez, no tiene conocimiento el juez en una forma presencial, y por lo tanto se reconstruye, es con prueba. Cuando se habla de la verdad material, es la verdad que se objetiviza en su reconstrucción a través de pruebas, y por lo tanto no existe tal verdad material ante la inexistencia de prueba, y por lo tanto esa fase preparatoria se investigó y esa fase preparatoria condujo a una inexistencia de una verdad material. Esas serían las causales descritas en el artículo 300. Vamos a ver cómo sería la procedimentalización de este asunto. Bueno,
el fiscal que considere que se dan alguna de esas causales lo solicita ante el tribunal de control. Y entonces ese tribunal de control o dictará el sobreseimiento o podrá oponerse al sobreseimiento. Si ustedes leen el artículo 305 del Código Orgánico, se darán cuenta que si ahí dice que el fiscal, el juez de control que no acepte el sobreseimiento remitirá las actuaciones al fiscal superior. Ojo, eso se encuentra suspendido. Esa parte del artículo 305, la parte final del artículo 305, en donde se indica que se remitirá al fiscal superior para que el fiscal superior rectifique o ratifique. Ojo, estamos hablando en el caso de la solicitud de sobreseimiento, lo cual es distinto en el caso del decreto de archivo fiscal. Esa parte final del artículo 305 lo suspendió la sentencia 537 de julio de 2017 de la Sala Constitucional. Está suspendida. Por lo tanto, si el juez de control considera, ejerciendo el control sobre la acción, considera que no debe dictarse el sobreseimiento, remitirá las actuaciones al propio fiscal subalterno para que ese fiscal subalterno siga investigando. Si en definitiva ese fiscal subalterno, luego de la investigación, ya la realiza y precisa que no existe forma alguna en que se pueda presentar una acusación, bueno, ahora sí se presentará ante el tribunal de control y ese tribunal de control podrá dictar el sobreseimiento o podrá dictar el sobreseimiento, cosa rara, cosa tan que cuesta creer, con su opinión en contrario al lado. Una cosa bien extraña, ¿no? En donde ese juez de control podría dictar el sobreseimiento, pero a la vez, proviniendo de él el propio criterio, colocar al lado su opinión en contrario. Una cosa muy extraña, un ejercicio como una suerte de alcahuetería procesal en el proceso penal venezolano. Las quiero las dos. O sea, quiero el sobreseimiento, pero quiero además, no lo quiero. Entonces, y ustedes me preguntarán, ¿y esto para qué servirá? Bueno, servirá a los efectos de que la parte que no le gusta el sobreseimiento y que no sería otro más que la víctima, pudiera apelar y pudiera sustentar ante la Corte de Apelaciones el por qué no debió haberse dictado el sobreseimiento. El tercer acto conclusivo, el que denosta un fundamento serio, es la acusación pública, un convencimiento positivo y el fiscal presenta la acusación pública. Recuerde que depende del tipo de medida de coerción que se haya dictado. Si se dictó una medida judicial preventiva privativa de libertad, esa acusación pública tendría que presentarse en los 45 días siguientes a la privación de la libertad. Si en cambio lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva, nos encontramos en ese mayor amplio término que describe el artículo 295 del COP, que nos habla de 6 meses más la posibilidad de una prórroga que inclusive pudiera durar hasta 1 año para la presentación del acto conclusivo de la fase preparatoria. En esta acusación pública hay un convencimiento positivo, dice el 308, hay un fundamento serio y esta acusación pública, el propio artículo 308 establece cuáles son sus elementos, la descripción del hecho acusado, la descripción de la calificación jurídica, la descripción de los elementos de convicción, lo que le hayan sustentado el convencimiento al titular de la acción penal y el capítulo del ofrecimiento de prueba, es decir, la prueba por la cual el fiscal del Ministerio Público pretende convencer a otros, ¿ok? Pretende convencer al juez. En primer lugar, al juez de control y si se pasa la causa a juicio, al juez de juicio. Esta acusación pública es un corolario de un convencimiento positivo a partir de las diferentes formas de haberse iniciado la fase preparatoria del proceso penal, bien sea que se inició por la flagrancia del sospechoso o por la admisión de los actos proformadores de la acción penal, la denuncia o la querella,
o bien sea el llamado conocimiento autónomo. Esta acusación pública es la llave de acceso a la fase intermedia del proceso penal. Es decir, presentada la acusación pública, ya nos despedimos de la fase preparatoria. Ya no hay fase preparatoria. Presentada la acusación pública, como lo establece el artículo 156 en concatenación con el 309 del Código Orgánico Procesal Penal, nos encontramos en la fase intermedia del proceso penal y ya le damos cabida a la fase intermedia del proceso penal y que explicaremos en consecuencia. Gracias por vuestra atención.